Muy buenas noches y bienvenido a su programa Veneno Presenta. Hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Palmieri, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Analista político, por cierto. Debo decir algo, el tema de hoy es hablar de política internacional, política latinoamericana y todos esos efectos que de alguna u otra forma se hablan en nuestros países y que muchos los utilizan como referentes. Licenciado Palmieri, Cuba es una noticia hoy en día, ¿no? O sea, porque cualquiera que tenga, digamos, alguna ideología de izquierda o simplemente le encanta el país Cuba, lo utiliza como un referente, ¿verdad? O sea, nunca aceptan de que es culpa de los gobiernos, nunca aceptan que, digamos, que los Castro tienen algo que ver en todo este sistema raro de llevar a la población y una democracia que está totalmente manejada por un solo partido. Hoy en las calles, ¿verdad? Después de hablar de que ellos estaban creando sus propias vacunas, que ahí había total libertad, que el sistema de salud era excelente, pues ahora están en las calles, ¿verdad? Con un control, con un descontrol total, y suena contradictorio versus los comentarios de algunas personas que constantemente hablan de Cuba como un referente, pero no se van a vivir a ese país. Cuba es el paradigma del socialismo latinoamericano. La revolución cubana fue el estartazo, digamos, o el fósforo que incendió nuestra región. No es ningún secreto que desde Cuba y luego desde Nicaragua las guerrillas obtenían recursos no solo económicos, sino que armas, entrenamiento, etcétera. Y a su vez, por supuesto, Cuba fue la punta de lanza de la Unión Soviética frente al bloque occidental, frente a Estados Unidos. Y nosotros, para variar, digo para variar porque pareciera como que seguimos siéndolo, fuimos el laboratorio, ¿verdad? El experimento, a ver cómo nos va. Las dos potencias aquí se echaban penca. Nunca el socialismo ha sido el mejor sistema para proveer bienestar económico. Eso es irrefutable. Para las grandes mayorías me refiero, porque claro, se dice que el capitalismo no trae beneficio a todos, es cierto también, pero permite el beneficio económico. Socialismo no. Y en Latinoamérica aún más. Cuba es el mejor ejemplo, pero ante ello los cubanos o quienes defienden el régimen han dicho que, bueno, hay una excelente educación universal, que no hay analfabetismo, que el nivel cultural de los cubanos es envidiable. Y luego ya vamos a áreas un poco más cuestionables como la salud, por ejemplo, que tiene una excelente salud. Eso ya es bastante más cuestionable porque lo que hemos visto, francamente, es que no. Los hospitales están igual o peor que los de aquí. Perdón que te interrumpa. En estos momentos hemos visto tweets, tal vez no en las últimas semanas, pero tal vez en los últimos meses hemos visto tweets de gente guatemalteca, pues que realmente ve a Cuba como, digamos, el país perfecto y que compara diciendo de que es increíble que ellos sí estén a punto de sacar su vacuna y que nosotros tengamos todos los problemas que tenemos con la vacuna. No tenemos vacuna, tenemos un contrato que está todavía por comprobarse qué fue lo que se hizo, no vienen las vacunas, estamos por el tema de las donaciones, pero allá están en las calles peleando el tema, digamos, sus libertades, están peleando por un tema de salud, hasta donde entiendo, complicado, complejo. O sea, ¿por qué es que buscamos hasta cierto punto hacer esas comparaciones cuando, o sea, no son reales? Pues, o sea, nosotros sabemos de nuestros problemas, o sea, sabemos que los tenemos y que tenemos que luchar por eso, pero no podemos comparar un país con el otro, perdón. O sea, si lo que queremos es comparar acciones sobre cosas individuales, pues de repente se puede hacer esa comparación, ¿verdad? Pero comparar países o un sistema de salud como tal, como es, no lo veo muy lógico porque funciona de manera distinta. En Cuba hay muchos médicos, tantos médicos que los exportan, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo de médicos cubanos acá en Guatemala y otros países lo han tenido. Muchas gracias. Tienen, vamos a decirlo, mano de obra calificada, sí, pero no sirve para vivir, pues no está llenando las aspiraciones de esos profesionales, porque prueba de ello es que quieren irse, ¿verdad? Regresando al tema, digamos, del sistema cubano,
el sistema ha sido el mismo durante más de medio siglo, pues, quitando un poco el tiempo en que estuvieron apoyados por la Unión Soviética, el tiempo en que estuvieron apoyados por el petróleo venezolano, pero el sistema ha sido el mismo. Así que las protestas que ahora estamos viendo, inéditas, ¿verdad? Por cierto, en un régimen totalitario que no permite la disidencia, meten presos hasta raperos, ¿verdad? Imagínate cómo alguien puede defender los derechos individuales, los derechos humanos, la libertad de expresión, y a la vez el país que encierra a raperos que molestan al régimen. Es ridículo, pero bueno, esa es la incongruencia de esas gentes. Regresando al tema, ahora protestan porque no solo han tenido el mismo sistema que siempre los ha oprimido durante tantas décadas, sino que además tienen la crisis sanitaria. No tienen vacunas. Han ofrecido que van a hacer una, que van a hacer otra, que tienen las dos, y no es cierto. No es cierto porque no es que no las estén dando a nosotros o que no las estén exportando. Es que los cubanos no tienen. Lo estamos viendo o lo vimos los pocos minutos u horas que nos los permitió el régimen cubano porque después cortó el internet. Obviamente para esconder el descontento y las razones que están llevando a los cubanos a la calle a protestar en contra del régimen que encima de todo ahora no les da vacunas. Hay de repente pues, un caudal de gente que habla de la problemática política que podemos enfrentarnos países como Guatemala por esa como digamos, ola de gobiernos con un corte ideológico, ¿verdad? Que van hacia cosas parecidas a Cuba. De hecho, Cuba dice que está metido en todo, ¿verdad? Está metido ayudando a Venezuela, que está ayudando a Nicaragua, que, digamos, ellos tratan de adoctrinar aquí, adoctrinar allá. Es decir, gran parte del problema, dicen, suele ser gente de Venezuela y cubano metido en países como los nuestros. Vemos las elecciones en Perú, vemos las elecciones en Bolivia, y la gente de repente, pues aquí en países como el nuestro está enfocados en los problemas que tienen, hay que decirlo, alrededor del mundo, ¿verdad? O sea, las vacunas, el tema de salud, el tema económico, que pueda llevar pan a la casa, pero se nos está yendo de repente, por un lado, el tema electoral, el tema político futuro, como que el día de mañana nos va a agarrar una sorpresa. ¿Son esos regímenes posibles influentes en países como los nuestros? Por supuesto, y lo hemos visto en Sudamérica. Cualquiera que conozca al pueblo cubano, a los cubanos, podrá decir que son gente a toda madre, son gente arrecha, que son gente luchadora. Cosa distinta es el régimen, ¿verdad? El gobierno. El gobierno lo que exporta es know-how de manipulación electoral, know-how de manipulación política. Eso es lo que exporta el régimen cubano. Lo hemos visto en Ecuador, en una medida, en Bolivia no digamos, en Venezuela por supuesto. Y ha habido denuncias, claro, yo no las he podido constatar porque no vivo ahí, pero las hemos visto en redes y en medios internacionales como nacionales de cada uno de los países denuncian que hay asesores cubanos apoyando a este u otro candidato. ¿Por qué? Porque es del mismo corte. Ya en Centroamérica, en nuestro país, vamos, yo puedo imaginar por lo menos uno o dos candidatos que son de corte socialista. Y vamos, socialista porque algunos quisieran omitir la palabra comunista, pero hasta el propio presidente cubano, Díaz-Canel, usó el término comunista. Ellos se denominan comunistas. Y cualquiera que crea en pleno siglo XXI que el comunismo es una salida es un pendejo, perdón la palabra. No puede ser que tantos experimentos alrededor del mundo y todavía alguien crea que es un modelo viable para vivir feliz en libertad. Es imposible. Y vimos Entonces, algunos videos del presidente todavía diciendo que si alguien quería luchar contra el gobierno o algo, o sea, levantarse, tenían que pasar sobre sus cadáveres. O sea, es decir, ahí hay una amenaza directa, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, hacia el ciudadano que supuestamente, en esas democracias que dicen que son perfectas, los eligió, lo cual es completamente falso. Pero hagamos algo, pasémonos un poquito al lado de Guatemala, porque empezamos por un tema de salud y cuáles eran las razones por las cuales países como Cuba
se estaban levantando y que hoy no tenemos mucha visión más que los videos que pudimos ver en un momento en internet. En Guatemala es claro que tenemos, digamos, preguntas cortas. Es claro que tenemos un problema de vacunas en el país, ¿o no? Es cierto, ¿no? Sí. Ok. Es claro que tenemos en discusión un contrato con un fondo ruso al quien se le pagó y que no está de alguna forma despachando las vacunas. Es correcto, ¿no? Claro. Y que debe de ser transparente y que debiéramos de tener nosotros resultados de las vacunas y que hoy por hoy no lo tenemos, aunque gracias a las donaciones estamos saliendo avante de alguna manera con una poca porción de vacunas para la ciudadanía. Eso estamos correctos. Y merece todo el análisis, toda la crítica y probablemente el ciudadano puede, digamos, levantar la voz sobre lo que ellos creen que en este momento deberíamos de tener, que es el número de vacunas a las cuales bajo contratos habían ofrecido para Guatemala, que era la mitad, según entiendo, de las vacunas que eran, ¿qué cantidad? 16 millones de vacunas, ¿no? Sí, se pagaron 8. Ok, y que no tenemos ninguna de ellas. O sea, completamente válido. ¿Qué hacemos? Porque este es un tema que podemos seguir criticando. ¿Qué hacemos también con el ciudadano que tampoco se cuida? Pues, o sea, no se cuida. O sea, no tenemos vacunas. Yo no estoy diciendo que no sea ese un problema. No hay vacunas, hay pocas. Me imagino que están luchando por obtener más. No sé qué va a parar. Pero yo veo a la gente muy campante. Y eso no se discute. Y no es que eso sea una justificación ni buscar, digámosle, 4 o 5 patas al gato. O sea, no se cuidan, pues. Entonces, probablemente alguien me ve hoy y dice, no, usted lo que está haciendo es argumentando que como no hay vacunas, que mejor se cuiden. Y entonces, no, o sea, con vacunas o sin vacunas, habrá gente que no se quiere vacunar para empezar. Y segundo, también existe una parte de la población que le perdió el miedo, que se juntan y que hacen, digamos, aglomeraciones innecesarias. Por supuesto. Y a ver, la vacuna, y digo la porque vamos, hay varias, pero la inmunización, vamos a decir así, la inoculación en contra del COVID es parcialmente efectiva, no solo por el porcentaje de efectividad, sino porque pues ahora sabemos de que hay distintas variantes y que la vacuna que fue diseñada originalmente para la primera, pues es efectiva para las demás, pero no al 100%. Pero a ver, el dato que nos debiera de llamar a la reflexión, porque el gobierno tiene la harta obligación de darnos cuentas del dinero y de las vacunas, sí, pero solo quisiera transmitir esto que es como yo vivo, pues, o sea, no quiero implantarle mi forma de pensar o de vivir a nadie, pero eso es como yo vivo, esa es mi experiencia. A ver, la vacuna sirve para limitar, evitar mayor posibilidad de contagio. Pero hemos visto todos los días en los medios y en las redes cómo personas vacunadas contraen distintas cepas o incluso la misma, pero ya no le dan síntomas. Entonces, el punto es este. Miren, aunque tuviéramos los 8 millones de vacunas ya en Guatemala, aunque tuviéramos una inmunización en Guatemala de, vamos a decir, del 50% de la población, con 2 dosis, imaginémonos. Eso no evita que nos contagiemos. O sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia y lo vemos en otros países. Entonces, está bien pedir vacunas, por supuesto, es harta obligación del gobierno darlas. Pero yo individuo, pues, quiero decir, aunque esté vacunado, yo sé, por la información que tengo a mi disponibilidad, que eso no evita que yo me pueda contagiar con la misma o con otra cepa. Entonces, claro, me tengo que cuidar. Me da alguna seguridad, pero no hay ninguna garantía. Y aquí el problema es que no hay vacunas. En efecto, el gobierno ha fallado ahí, pero el pueblo, que ni siquiera tiene vacunas, está operando como que si tuviera vacunas y además fuera el 100% efectiva. O sea, lo estamos haciendo todo mal. Ahora, hay que, digamos, ahí hay que meter varios elementos, ¿verdad? Uno, como ya aclaramos para que no se malinterprete, o sea, el tema de las vacunas, la crítica que quieran hacer, háganla, nosotros deberíamos tener las vacunas, es un hecho. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué esfuerzos está haciendo? Ellos sabrán y nos lo irán explicando. Pero las debiéramos de tener. Pero hay un tema económico, ¿verdad? O sea, un tema económico. Nosotros tenemos índices de pobreza muy altos, tenemos índices de desempleo muy altos, que tal vez en estos momentos los estamos dejando de ver. La crítica probablemente la está haciendo quien pudiera de alguna forma quedarse en su casa, que digamos que tiene un trabajo a distancia,
pero Ah, la demás gente tiene que salir a vender, ¿verdad? El señor que vende las naranjas, que vende los helados, que vende los mangos, que transporta verduras del interior a la terminal, X, Y, Z. O sea, el señor dice, o sea, yo no tengo las vacunas, ojalá la tuviera. ¿Ya? No las tiene, pero aún con vacunas seguiría haciendo lo mismo, que es más o menos lo que nos estás planteando. Y que eso no implica que el contagio no continuara, porque si yo tengo vacuna y no tienen todos, pues yo tal vez me sentiré menos mal, pero voy a contagiar a los demás. Ahora, en el tema económico, ¿cómo hacemos para tampoco parar? O sea, no se puede, la gente no, digamos, el problema económico también puede perjudicar a la gente grandemente. bueno, este también, como todos estos temas, es debatible. Hay personas, hay queridos amigos que están en contra de esto, pero yo creo que las medidas sanitarias, como pues, lavarse las manos constantemente, usar alcohol, usar mascarilla, algunos argumentan en contra de la mascarilla porque dicen que a un estudio dice que ahí se quedan pegados los bichos. A ver, yo uso mascarilla. Yo cuando salgo uso mascarilla. No me gusta. Me cae muy mal, pero uso mascarilla. Eh, y alrededor del mundo, no solo autoridades sanitarias gubernamentales, no, médicos individuales, médicos particulares han dicho que sirve, que sí sirve. Bueno, hay que seguir usando. Israel, por ejemplo, que creo yo que es el primer país, no isla, porque creo que el primero fue Nueva Zelanda, pero Israel, el primer país que obtuvo una inmunización, digamos, de bastante población y levantó las medidas, ya no se va a tener que usar mascarilla en público, bueno, regresó a algunas medidas. Eh, los humanos tendemos a gozar de nuestra libertad y a veces de abusar de ella y perdemos cuidado. Yo creo que tenemos que tener cuidado, independientemente de que estemos vacunados o no. Lo hemos visto en Israel, lo vimos ahora en Inglaterra. Yo estoy seguro, tristemente, que luego de la Eurocopa y luego de Wimbledon vamos a ver un aumento en los casos porque pues la gente se descuidó. Va a haber, gracias a Dios, algo que sí es importante, creo yo, decirlo, pero podría parecer un llamado a descuidarse y no, para nada. Cuando inició la pandemia, cuando marzo del año pasado, vamos a decir, o antes incluso en Europa, todos los casos eran encamados y muchos, casi todos, entubados. Bueno, eso llevó a muchas muertes. Ahora sabemos de que no es necesario tantos casos entubarlos. Sabemos de que hay tratamientos, vamos a llamarle alternativos, porque no están autorizados, pero como la ivermectina, funciona. A ver, gente que ha estado enfermo y ha tomado, le ha funcionado. Amigos, como algunas otras más radicales, digo, porque son todavía cuestionables, pero la hidroxicloroquina, por ejemplo, hay alternativa, vamos. El problema es que hay que cacharlo temprano. Y eso no está pasando porque nos estamos descuidando, Y ¿verdad? tampoco creo que sea tan fácil. Lick, me queda un minuto, lo dejo con algo. El estado de prevención que en algún momento se ha mencionado durante esta semana, o sea, realmente se va a dar o no se va a dar, digamos, o se dio o no se dio, se discute y el planteamiento era, por un lado, digamos, la posibilidad de que no existan aglomeraciones por el número alto de contagios. Por el otro lado, también se mencionó que, digamos, de alguna forma las manifestaciones, y se menciona una oposición o alguien que quiere desestabilizar y que entonces, que, digamos, de la salud se pasó a lo político y lo político se pasó a la salud, y ahí obviamente dio lugar a una discusión de oposición, una discusión a veces o probablemente innecesaria. Estamos claros que ahorita creo que no importando cuál sea el objetivo, el convocar manifestaciones no es muy lógico, ¿verdad? O sea, digamos, el alto nivel de contagio. Ahora, Ah, la libertad de manifestar, pues, es libre, pues, o sea, eso no estoy objetándolo. ¿Qué error se comete, digamos, en el tema de la mención de este estado de prevención y qué error también comete el ciudadano a buscar, digamos, manifestaciones en aras de reclamar, cuando también sabemos que si se juntan también puede ser que el virus se propague más? ¿Verdad? Es difícil la respuesta. pues puede haber más errores, sin duda los hay, pero voy a tratar de centrarme en lo que creo que conozco. Sin duda hubo un error de comunicación de parte del presidente, porque como decís, mezcló la salud con lo político.
Y, a ver, en una reunión de 150 personas, como él dijo, yo no sé si ese era el número, pero al aire libre, un espacio tan abierto como el Parque Central, francamente no es razón para contagiarse o para prohibir las reuniones por contagios. Lamentablemente, si fue un lapsus o no, lo desconozco, él mismo dio la razón y él argumentó que era por limitar las manifestaciones en contra de su gobierno. Creo que fue desafortunado de parte de él. Si se concreta esa medida, eh, creo que va a ser innecesaria porque de todas maneras, a ver, no quiero tampoco hablar mal de las personas que manifiestan, pero si fuera una manifestación de 5,000, de 10,000 personas, apeñuscadas, como dice el presidente, pues sí, ahí la razón sanitaria te juega, pero 150 personas, creo que es un error, cuando menos de comunicación. Bueno, veremos qué nos depara el futuro con este tema. Es claro que el tema de salud está en cuestión en Guatemala y el tema político obviamente tiene sus pasiones porque cada vez que existe un error, pues está la posibilidad del reclamo y la manifestación y la exigencia por parte del ciudadano. Nick, le agradezco por la entrevista. Gracias por la invitación.